Si tú te aíslas como el Grinch y tú no te vuelves parte del cuerpo de Cristo y desarrollas una relación, algún día te vas a dar cuenta por qué era tan necesario. Mejores son dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta de la mano, pero hay del solo que cuando cayere no habrá quien lo levante. Entonces es por eso que los primeros creyentes no solamente se reunían a estudiar la Biblia y a orar, sino que también se juntaban en las casas a partir el pan. ¿Cuántos dicen amén por eso, verdad? Porque es bíblico que nos juntemos a tragar. Digan conmigo, gloria a Dios. No, y no se me espanten por el término que utilicé, porque son palabras de Jesús. Él dijo que los fariseos colaban el mosquito, pero se tragaban el camello. Así que la palabra tragar está en la Biblia. Y es que una cosa es comer, otra es tragar. Unos comen, otros tragan. Yo no sé cuál eres tú, pero es bíblico que nos juntemos en las casas, que tengamos comunión, que haya compañerismo. Y hoy quiero que veamos otra característica más importantísima y también es indispensable debido a muerte para nosotros, que es el tener una vida, un estilo de vida caracterizado por la alabanza. Para mucha gente la alabanza es nada más vengo el domingo y algunos minutos mientras dure el tiempo de la alabanza, le canto a Dios, salgo de aquí, se terminó. ¿Qué es la verdadera alabanza? ¿Cuál es el poder de la alabanza? ¿Cuál es el peligro de no vivir una vida de alabanza? ¿Cómo puedo vivir un estilo de vida de alabanza? Estas y otras preguntas vamos a responder en este mensaje, que es ya el 9 de la serie y lo he titulado El poder de la iglesia que alaba. Hechos capítulo 2, versículo 42. Quiero que veamos este resumen de 6 características de los primeros cristianos, cosas que no hacían de vez en cuando, sino que eran ya un hábito. Son por eso conocidas como las 5 o las 6 columnas principales de la iglesia primitiva. Algunos las resumen en 5 porque juntan alabanza con oración. Otros creemos que tienen que contemplarse por separado, de modo que no serían 5 sino 6 características. Y dice Hechos capítulo 2 versículo 42 que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No era algo que hacían de vez en cuando, sino que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Era una iglesia que estudiaba la Biblia. Era una iglesia que también perseveraba en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero dice el versículo 43 también lo siguiente: vino temor a toda persona y muchas maravillas y señales. Era una iglesia poderosísima, porque estas palabras se refieren a los milagros en griego. Eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y se amaban tanto, la Biblia dice, que tenían en común todas las cosas, y si algo le faltaba a uno, llegaban al extremo de que sin que se los impusieran y fuera una orden, por voluntad propia se despojaban de lo que tenían y repartían según sus necesidades. Era una iglesia generosa. Versículo 46 vuelve a decir que perseverando unánimes, cada domingo dice la Biblia, no, cada día. Yo no estoy diciendo que tenemos que venir cada día al lugar de reunión, que aquí se define con la palabra templo. Ahora sabemos que tú y yo somos el templo del Espíritu, y no es indispensable ni es un mandato que estemos todos los días en un lugar reunidos, pero sí es indispensable que pongamos en práctica estas actividades todos los días. Es decir, no tienes que orar en este lugar todos los días, pero sí tienes que orar todos los días. No tenemos que venir a estudiar aquí la palabra todos los días, pero sí tenemos que meditar la palabra todos los días. En aquellos tiempos, comunidades locales más pequeñas tenían la oportunidad, con otro horario, ¿verdad?, y otro estilo de vida, de poderse reunir todos los días. Hoy sería para la mayoría prácticamente imposible. Implicaría descuidar familia, trabajo, y también son mandatos y prioridades que Dios nos da. Pero tenemos que extraer la esencia de estos versículos y entender que esto que ellos practicaban cada día no es algo que podemos ignorar y dejar únicamente para cada domingo, sino que tiene que seguir siendo parte de nuestro estilo de vida en el día a día. No tenemos que verlo, como lo he dicho anteriormente, como una imposición. Ay, qué pesado, hoy aprendí que tengo que orar, que tengo que leer, que tengo que alabar, sino que tengo que descubrir la realidad de lo que significa
la oración, el estudio de la palabra, en este caso el día de hoy, la alabanza. Y cuando yo me quito esa venda de los ojos, ya no lo veo como un tengo que, lo veo como un necesito. Ya no lo veo como una carga, lo veo como una bendición. Ya no se vuelve una imposición, se vuelve un privilegio. Ya no es una manda, se vuelve un anhelo, un deseo de nuestro corazón. Parte todo de una falta de entendimiento, y entonces comenzamos a ser legalistas de closet, a hacer las cosas por imposición, porque creemos que eso nos hará mejores cristianos, sin saber ni siquiera el trasfondo del asunto. Lo quiero explicar con un ejemplo antes de seguir leyendo. ¿Cuántos de ustedes comen una vez a la semana? Levanten la mano. Hablando de comida normal, taquitos, tortas, todo lo que comes en el día a día. ¿Quién espera hasta el domingo para comer? Nadie. ¿Cuántos comen diario? Levanten la mano. ¿Cuántos comen al menos 3 veces al día, todos los días? Levanten la mano. ¿Cuántos comen más de 3 veces al día, todos los días? Levanten. No la levanten, se nota sin que la levanten. Dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Y mira los frutotototes del de al lado y dime si no da testimonio su templo, que ya lo amplió y ahora es la catedral del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué comes? ¿Porque te dicen que tienes que comer o porque tú entiendes que tu cuerpo lo necesita? No vemos la alimentación, salvo cuando somos niños, como una imposición, sino como una necesidad, como un deleite y como un privilegio. Por más ocupado que tú estés, jamás dices, es que no he tenido tiempo para comer en 2 semanas. Porque es al revés, si no comes, no tienes fuerza para trabajar. Te das cuenta entonces que en el día a día mantenerte bien alimentado no es una opción, sino que es indispensable para seguir funcionando. Lo mismo es en el mundo espiritual. Hemos visto a veces como, tengo que alabar, tengo que orar y tengo que leer. Y si no, Dios no me bendice y me manda un rayo del cielo para que se me quite lo pagano, aleluya. No, tengo que comenzar a ver que mi espíritu, sin estar conectado con Dios, no funciona. Que así como necesito la comida para trabajar, necesito ser lleno de su Espíritu Santo a través de mi relación con Él para poder funcionar en el día a día. Que mentalmente, que emocionalmente, que en mis decisiones yo empiezo a responder mal cuando no estoy conectado con Dios. Esto lo entendió esta iglesia, y por eso el estar en comunión con Dios no era algo esporádico, sino era algo en lo cual la Biblia dice que perseveraban. Y vuelvo a leer el versículo 46: perseverando unánimes cada día en el lugar de reunión y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Y qué más hacían? En esto que cada día hacían, versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El resultado natural de una iglesia así es que crecía. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Parte de lo que ellos practicaban en el día a día era una vida de alabanza. Dice la Biblia, alabando a Dios. ¿Cómo podemos hablar del poder de la alabanza, del peligro de no alabar, si de entrada ni siquiera sabemos lo que significa? Así que, como dijo Jack el Destripador, vámonos por partes, y quiero ir punto a punto aclarando algunas cosas bien puntuales que son indispensables para que podamos recibir bien todo el mensaje y no nos quedemos con ideas incorrectas. Y más adelante llegaremos a un punto polémico donde de paso estaremos preguntando si toda la música secular es mala y si un cristiano solo puede y debe escuchar alabanzas o puede escuchar otro tipo de música. Ahorita vamos para allá. Se los adelanto nada más para que no se vayan y se amarren al asiento, porque va a estar bueno, ¿verdad? Así que respiren profundo y comenzamos con lo primero. La alabanza no es el tiempo en el que se sube el grupo de música y toca canciones movidas. Así es como la gente regularmente lo entiende, y a veces para fines prácticos nosotros como líderes cometemos el error, porque de una forma más práctica es como nos referimos a ese tipo de música. Oye, terminamos un mensaje alegres, animosos, ¿sabes qué? Tócate unas alabanzas. Terminamos más tranquilos, como más ameno. Bueno, termina con una adoración. Entonces la gente cree que la alabanza es la música movida y la adoración es la música tranquilita, como el equivalente del mundo, como si la alabanza fuera en el antro, el punchis punchis, ¿verdad? Bien prendidos con el Señor, y la adoración ya son las románticas, así, cachete a cachete. No, adoración es toda nuestra forma de vivir, todo nuestro estilo de vida.
No tiene que ver con lo que le digo en cierto momento, en cierto lugar, sino con todo lo que hago en todo el tiempo, en todos los lugares. Y la alabanza es aquello que sale de nuestros labios para exaltar a Dios, pero no tiene que ser necesariamente movida ni tampoco necesariamente lenta. Para fines prácticos le llamamos así, pero si nos ponemos así medio tóxicos y queremos ser doctrinalmente estrictos, ¿verdad? No es correcto llamarles de esta forma. La palabra alabando que se utiliza aquí viene del griego aineo, que significa alabanza, y alabanza viene del griego ainos, que significa historia o relato dirigido hacia alguien, pero que en esa historia, que en ese relato se le está elogiando. Historia o relato usada en sentido de elogio. Es decir, cuando yo verbalmente, con o sin música, pon mucha atención a esto, empiezo a exaltar a Dios, a hablar de su grandeza, de sus obras, a hablar de sus cualidades, de sus virtudes, de sus atributos. No importa si la música es movida, no importa si la música es lenta, inclusive si no hubo instrumentos y lo hice a solas, en mi habitación, verbalmente, o en mi mente o en mi corazón, eso es una alabanza. Cuando tú estás elogiando a Dios, cuando tú lo estás exaltando a Él. Es bien importante que sepamos esto, porque de entrada, ¿cómo le voy a alabar si ni siquiera sé qué es la alabanza? Porque hoy gran porcentaje de la música que se toca en las iglesias cristianas no encaja dentro del concepto de alabanza. No es estrictamente hablando una alabanza. Hoy hay mucha música donde ya no le cantamos a Dios, nos cantamos a nosotros. En este evangelio humanista que ha permeado a la iglesia, hablamos de lo que Él va a hacer en mí, cómo me va a usar, me va a levantar, me va a restaurar, me va a transformar, quién soy yo en Él. Y muchos de estos cantos no están mal. Algunos son repetir verdades que dice la palabra de Dios. Otros son oraciones con ritmo, que tú le cantes: Dios, úsame y envíame, lléname. Es una forma de orar con música, pero en un sentido estricto no es alabanza. No es que muchos de ellos estén mal. Algunos sí habría que descartarlos, ¿verdad? Pues no tiene nada que ver con la Biblia. Pero hay muchos de ellos que son oraciones bonitas, pero que tenemos que tener cuidado, porque si yo empiezo únicamente a cantar o a orar de esa forma, no voy a experimentar lo que realmente produce la verdadera alabanza. Lo voy a ir explicando paso a paso. La verdadera alabanza solamente produce su efecto cuando entendemos que es cualquier historia o relato en sentido de elogio, en este caso cualquier historia o relato que está exaltando las virtudes de Dios. Y una de las características de la iglesia primitiva es que todos los días perseveraban en alabar a Dios. Cada día le reconocían: Dios, tú eres grande, eres poderoso, eres mi salvador, Dios, te necesito, Dios, no hay nadie como tú. Como hace rato le cantábamos: Jesús, tú eres el rey, por siempre reinarás. 2000 años después, si nos hicieran una encuesta anónima, porque tú y yo somos la iglesia, ¿qué se diría de nosotros acerca de nuestra vida de alabanza? Digan conmigo: ya se nos cayó el cantón. Si escribiéramos el libro de los Hechos versión 2.0, ¿qué se diría de esta iglesia? Y no me refiero a cuánto tiempo pasamos en este lugar alabando, porque este es el problema, que mucha gente a veces dice: es que pues no voy más que tal día a la iglesia y ese día no dura tanto la alabanza. Y es que creemos que para alabar a Dios tenemos que esperar que llegue el domingo, que se sube el grupo y que empiece a tocar. Lo mismo que creía la mujer samaritana, que le dice a Jesús: oye, nuestros padres adoraron en este monte en Samaria y ustedes en este en Judea, ¿en cuál se tiene que adorar? Y Jesús le dice: en ninguno. Ella creía que para adorar a Dios tenía que ir a un lugar a cierta hora, a la hora de la adoración, aleluya. Y se le olvidó lo que decía desde el Antiguo Testamento el profeta Oseas: misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces Jesús le dice: viene la hora cuando los verdaderos adoradores no van a adorar ni aquí ni allá, sino en espíritu y en verdad. Y esos adoradores son los que el Padre busca que le adoren. Yo quisiera que el domingo tuviéramos más de 20 minutos de alabanza por servicio. Antes teníamos, eran 2 servicios, en otra nave 40 minutos. Hoy, por el espacio y la logística, tenemos que reducirlo. Pero el problema es que mucha gente piensa que solamente tiene esos 20 minutos de la semana para alabar a Dios. Y ahí está la gravedad del asunto, que aunque tuviéramos una hora,
Si tú te quedaste con lo que le diste a Dios el domingo y no entendiste que tenía que ser parte de tu estilo de vida, vas a estar el domingo bien bendecido y de lunes a sábado todo enchamucado y oprimido y encadenado. Lo vamos a ver, porque la alabanza trae bendición y trae libertad, y en muchos casos a través de la libertad inclusive trae sanidad, trae restauración, y empieza a obrar un paquete de bendiciones que vamos a ver más adelante. Pero primero tenemos que entender esto: no puede limitarse a un tiempo en el calendario, no puede limitarse a el domingo nada más. Y hay gente que es bien incongruente porque se queja: el domingo aquí nada más hay 20 minutos, me voy a una iglesia donde la alaben más tiempo. Y el resto de la semana te la pasas escuchando a Bad Bunny, brother. O sea, eso sí, en mi iglesia no alaban, pero entre semana nada más las de Shakira, ¿verdad? Y no te sabes las alabanzas que cantan en tu iglesia, pero eso sí, claramente no es, y te las sabes de memoria. Hasta yo me la aprendí también. Y se ríen de nervios. Y perdón que te salpique, pero es la verdad. Entonces hemos dejado de lado lo que es una vida de alabanza, porque creemos, ni sabemos qué es la alabanza, y creemos que se limita a cierto espacio en el domingo nada más. Y si de por sí le alabas únicamente los domingos y tenemos 20 minutos, que dicho sea de paso, si quieres más, vente a las tardes de oración, ahí tenemos 4 horas de alabanza, oración, adoración sin límite de tiempo, ¿verdad? Y lo dejamos 20 minutos y además le añades que llegas tarde y todavía te justificas, porque dije, a todo mundo algún día algo le pasa, ¿no? Pero hay familias enteras que cada domingo dicen: no se preocupen, todavía nos da tiempo de llegar, apenas está la alabanza. O sea, como si fuera el tiempo para entretener a los demás en lo que llegas tú. Ya llegaste, ahora sí que empieza el servicio. Y ha sido una de las razones de la decadencia espiritual de la iglesia, una de las razones por las que la iglesia ha perdido poder, porque hay poder en medio de la alabanza, cuando la iglesia alaba. Y cuando la iglesia no lo entiende y lo menosprecia, o cuando canta todo menos alabanzas, se pierde la bendición y el poder que viene a través de la alabanza. Yo te puedo decir que en mis primeros años de cristiano fui más edificado con las alabanzas que con los mensajes que escuchaba. Y no es que no recibiera buenos mensajes, sino que, como lo vamos a ver, en medio de la alabanza Dios traía quebrantamiento y traía bendición y restauración. Y ahorita explicaremos por qué nos vuelve más sensibles a su presencia. Entonces podía ser más sensible a lo que Él quería hablar a mi vida, y desde antes del mensaje ya Él había hablado a mi corazón. No sé si te ha pasado que estás algún domingo y ni ha empezado la prédica, y en la alabanza ya se te quitó el desánimo, ya tu corazón fue quebrantado, ya te arrepentiste y dices: ¿qué fue lo que pasó? Porque hay poder cuando hay un tiempo de verdadera alabanza. Ahora, antes de explicar de qué manera opera el poder de la alabanza, cuál es el peligro de no hacerlo, hay una pregunta obligada que tengo que responder para no irnos a extremos que no son correctos y no imponer cargas sobre los demás que no tienen que llevar. Es bien complicado a veces ser equilibrado, y la iglesia, lo he dicho muchas veces, navega actualmente en extremos de demasiado legalismo o demasiado libertinaje. Entonces hay gente que dice toda la música es del diablo, y hay gente que dice nada es del diablo, y los dos extremos están bíblicamente incorrectos. Y a veces, por miedo a qué dirá la gente, ciertos temas no se aclaran desde arriba del púlpito. Y es algo con lo que yo no estoy de acuerdo, porque creo que mi responsabilidad es predicar la verdad, y lo que la gente haga o diga acerca de ella ya no es mi problema. Algún día, por ejemplo, para darme a explicar mejor, le pregunté a un amigo pastor en confianza, le dijo: oye, voy a predicar de un tema, voy a tratar el punto de la música, pero quiero antes saber, porque no es indispensable que lo mencione y no soy la autoridad aquí y no quiero venir a causar un conflicto, ¿qué opinan ustedes de la música secular y de que los cristianos muevan el bote de vez en cuando, del baile? Y su respuesta textual fue así, no voy a decir por supuesto jamás quién es: Jesse, nosotros pensamos que no es pecado, pero a la iglesia le decimos que sí. Y dije: ¿y por qué? ¿Por qué si tienes una convicción no la compartes? Y le digo: ¿cómo, pastor? Le digo: ¿por qué si piensas que no se los dicen? Y algunos lo hacen por no meterse en problemas, por sonar políticamente correctos, ¿me explico? Por verse ortodoxos, y dicen: me quito de problemas, me evito de críticas y de que la gente religiosa me anda ahí acusando, y los demás ahí que se hagan bolas. Entonces los fariseos, dice Jesús,
imponían cargas sobre los demás que ni ellos eran capaces de llevar. Si tú me preguntaras mi opinión y consejo personal sin fundamentarla como pastor, yo te diría, bueno, debido a lo que yo viví tan precioso en ese encuentro con Dios en la alabanza, mi recomendación sería: escucha puras alabanzas. Porque yo hubo un tiempo que me encantaba la música electrónica, y me acuerdo antes de casarme que mi mamá insistía: esa música es del diablo. No, mamá, es del DJ. No, es del diablo, no, es del DJ, quítala, no la quito. Y un día manejando escuchaba la de Cerca de ti de Jesús Adrián Romero, cuando cantaba música cristiana, cuando tenía otro tipo de... A alguno le sigue gustando, sigan escuchando. Si te bendice, qué bueno, ¿verdad? Y fue tan bonito como la presencia de Dios se manifestó en ese momento en mi auto, y empecé quebrantado a llorar, que le dije: Señor, yo no sé si esta música, porque tenía todos los discos de electrónica ahí en el coche, yo no sé si es del diablo o no, pero no produce esto que está produciendo esto. Entonces no quiero volver a escuchar nada que no te exalta a ti. Los rompí todos y los tiré a la basura, y por años no volví a escuchar ni un segundo de música electrónica. Recientemente, desde que hace algunos años retomé mi dinámica de hacer ejercicio, me di cuenta que a veces sería necesario, porque intenté un día en el gym hacer ejercicio con música cristiana, pero no fue muy productivo estar ahí. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Entonces ya me está dando depresión, perdiendo las fuerzas. Dije: no es mala idea. Busqué DJs cristianos, dije que se dediquen a otra cosa. Con todo respeto, la mayoría se muere de hambre. Entonces de repente, no te miento, ¿verdad?, pongo al hermano Tiesto y llego ahí medio cansado, y te despierta, porque la música tiene efectos sobre nuestras emociones y sobre nuestro cuerpo, ¿no? Entonces a veces, como una manera de despertar y ponerme loco sanamente, ¿verdad?, digo: pues bueno, ni modo, Señor, perdóname, pero tú sabes que este no es mi estilo de vida, que es para lo que vamos. Mi recomendación sería que no sea tu estilo de vida, que tu estilo de vida sea una vida de alabanza. Ahora, de eso a que pueda ahora sí, como pastor, sacar la Biblia y decirte: ¿es pecado? No lo puedo hacer, a menos que la manipulara y la distorsionara para imponerte cargas. Porque cuando yo vengo a la Biblia, quizá no haya pasajes explícitos. No hay un versículo que diga: malditos sois con maldición por cuanto habéis escuchado a Bad Bunny, dice el Señor. Aunque ahí creo que se aplica, ¿verdad? Que por cierto, yo no sé a quién le gusta. Un día me tocó ahí nunca la había escuchado, y ya hace unos meses que pedí un Uber, lo traían, y dije: ¿qué es esto? ¿Un curso para personas que están aprendiendo a hablar o qué rollo? Y es famoso el brother. Dije: bueno, voy a probar así un domingo, voy a predicar: ay, hermano, la Biblia, arrepiéntate, a ver si también pega, ¿verdad? Entonces, haciéndolo un lado a él, a lo mejor no vas a encontrar acerca de cada uno un pasaje, pero sí encuentras principios universales que se aplican en todos los lugares, en todas las épocas. Y uno de ellos fascinante es 1 Corintios 6:12. Todas las cosas no son lícitas, pero no todas nos convienen. Todas las cosas no son lícitas, pero no nos tenemos que dejar dominar de ninguna. Entonces, aquí hay dos filtros por los cuales tiene que pasar todo lo que hacemos. En este caso, la música. Oye, la música secular es del diablo, la puede escuchar un cristiano. Primer pregunta: ¿te conviene o no te conviene? Si el mensaje te va a contaminar, te va a llenar de amargura, de odio, de depresión, de tristeza, no es para ti. Independientemente de que a lo mejor el mensaje no es lo que le produzca, pero si a ti te produce eso, para ti no es. Para ti el efecto que se está produciendo sí es del diablo. Si una pareja de solteros está en una fiesta y el ritmo de la música y la letra de la música les produce excitación y ganas de estar juntos, para ellos esa canción no está permitida por lo que va a producir. Pero si tienes un matrimonio cristiano que está más frío que el témpano contra el que se estampó el Titanic, y les pones la misma canción que los va a encender, dices: por Dios, que le escuchen todo el día y que haya avivamiento. Porque sería ser el peor de los religiosos y decir: ah, no es pecado, aleluya. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que sigan así de separados y que aviven el fuego con una de Marcos Witt? ¿O cómo? ¿O qué van a bailar cuando estén juntos?
Cuando estén cachete con cachete, ¿qué es lo que van a cantar? ¿Qué es lo que ellos van a disfrutar como pareja? Entonces te das cuenta que hay cosas que no puedes aplicar de forma universal. Porque a lo mejor para estos es malo, pero para estos es urgente. Pero música secular, pastor. Si el mensaje no los contamina y no los afecta, ahorita vamos a ver que sí. Ahora, segundo filtro, aunque me sea lícito, que no me domine. Porque usar esto como pretexto para estar todo el día escuchando música y no tener tiempo para buscar a Dios, para trabajar, para estar con tu familia, para ejercitarte, para estudiar, etcétera, aunque no te esté afectando la letra, sí te está dominando. Y cualquier cosa que te domine tampoco está permitida según 1 Corintios 6:12. ¿Sí me explico? Entonces quizá la letra no te hizo daño, pero de eso a que estés todo el día, hay 16 horas y Carmen se me perdió, no es justificación. Que no te afecte el mensaje y que no te domine. Si la letra tiene un mensaje positivo, alegre, habla de la vida, del amor y no te está contaminando y no te está dominando y no reemplaza tu estilo de vida de alabanza a Dios, hay momentos y lugares donde no hay ningún problema con la Biblia en la mano. Pero donde la Biblia habla de música secular, todo el cantar de los cantares es música secular. ¿O qué crees que es? Son poemas de amor entre Salomón y su amada la Sunamita. Muchos de ellos son simbolismo de nuestra relación con Dios, pero muchos de ellos hablan de una forma sensual, erótica, de forma tan explícita que no se puede aplicar a la relación Cristo-Iglesia, y habla de una pareja. ¿Y por qué crees que se llama cantar de los cantares? ¿Qué es un cantar? ¿Qué es el cantar de los cantares? Digan conmigo, poscantos. ¿Qué tipo de cantos? Románticos, que si no supiéramos que vienen de Salomón, podrías creer que los escribió Luis Miguel o José José o cualquiera de ellos. Entonces hay momentos y hay lugares donde pasando por estos dos filtros no puedes ponerte en papel legalista a decir todo es del diablo. Y ojo que no lo digo en defensa propia, porque ni me gusta la música secular. Lo poco que llego a escuchar es porque le escucho en el centro comercial donde quiera que vaya, pero yo no lo ando buscando. Si tú checas mi playlist, tengo una lista de electrónica del gimnasio y todo lo demás es música cristiana. Y lo que busco escuchar en mi tiempo personal es eso. Entonces no es como para el pagano del pastor para justificarse. No, porque aunque yo tengo una posición, es diferente querértela imponer. Entonces mi deber no es convencerte de cómo yo pienso y cómo yo vivo, sino decirte, este es mi consejo, pero con la Biblia en la mano no te puedo decir tampoco pues que esto otro es pecado. ¿Sí me estoy explicando o no? Entonces, por ejemplo, fuiste a una fiesta, una boda y pusieron música divertida, alegre, como la cena de matrimonio. ¿Se acuerdan cuántos vinieron? Ahí andan al final, aquí todos baile y baile. Se hubieran rasgado las vestiduras muchos si los hubieran visto. ¿Cómo? En este lugar. No malo de lo que haces aquí, sino lo que haces en todos lados. Y lo que es pecado aquí es pecado allá afuera, y si no lo es aquí tampoco lo es afuera, y viceversa. Vuelvo a lo mismo, no caigamos en una adoración geográfica. Adoro aquí, pero aquí no. Se adora en todas partes. Se es íntegro en todas partes. Se da la misma cara en todas partes. Cuando mi esposa y yo nos casamos hace como 13 años, aquí mi hermano Juan, que tomó las fotos de nuestra boda, no nos dejará mentir, ¿se acuerda? ¿Verdad? Él en aquel entonces todavía no conocía de Cristo. Y yo no sé, llegó a esa boda pensando, ahorita van a sacar campanitas y van a sacar incienso y quién sabe qué van a bailar. Y se espantarían si vieran los nombres de las personas que estábamos baile y baile en la boda. Ahí por una generosa ofrenda les puede pasar mi hermano las fotos de aquella boda, ¿verdad? Y por supuesto que antes, durante meses, mi esposa estuvo checando letra por letra, palabra por palabra, y se la dio al DJ. No había contaminación, no había incitación a nada, fue pura música divertida, todos alegres, sin una gota de alcohol, porque eso sí no lo dimos, y tampoco porque pensemos que para todos está mal, sino porque había gente mala copa que no queríamos contaminar, número uno, y porque éramos remacanas y no quisimos gastar, número dos. Y sin necesidad de emborracharnos, fue una fiesta donde todos nos divertimos. Entonces a veces llegan y dicen, ay, los aleluyos, muy amargados porque no se ponen happy. No, porque en Cristo estamos happy todo el tiempo.
Porque no necesitamos del alcohol para estar borrachos, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y paz y delicias a su diestra. No dice el fin de semana con el alcohol, dice para siempre. Y la pasamos increíble. Ahora, que ese es un pretexto para que nos dominara sería distinto, pero no nos dominó. No es de que cada día ya andamos, no, fue un evento especial y seguimos con nuestra vida caracterizada por un estilo de vida de adoración. Y Dios no se va a enojar contigo por eso. El mismo Jesús fue a las bodas de Caná e investiga un poquito de la cultura hebrea, cómo eran las bodas que se aventaban en esos tiempos y las fiestas que hacían ellos, con una alegría de por medio. Pero ¿cómo secular, Jesse? Pues es que entonces, ¿qué quieres poner? ¿Bailamos alabanzas? Para que estés contento y no tengas conflicto con tu conciencia y con las cargas que te pusieron. Díganle al grupo que en vez de que diga la del moño colorado, que le cambie, que diga la hermana del teclado. Ya, para que estés contento. Ya es cristiana la canción. ¿Por eso vas a ser más santo? ¿O la de Carmen cómo iría? A ver, tiene que ser cristiana, pues la letra no. Apóstol, se me perdió el agua bendita que tú me regalaste. ¿Te imaginas cuando lleguen las románticas? Nos reímos, pero es en serio. Vas con tu esposa y ¿cómo van ustedes a practicar eso que dice la Biblia de amarse y de extenderse palabras de amor y todo lo que está en Cantar de los Cantares? Que se van a cantar. No, mira, ¿sabes qué? Hay que decirle al hermano Franco Davita que cristianice sus rolas, porque son muy seculares y muy mundanas y tienen que ser bíblicas, aleluya. Entonces el grupo que vino, que le cambie y que entonces se ponga a cantar así. ¿Te lo imaginas? Ay, si nos hubieran visto, estábamos ahí sentados en la iglesia y no veía pasar la hora de que acabar el servicio y poderte decir, hermana, yo te quiero invitar a salir, aunque no es tan fácil de decir, porque tú eres bien cristiana y yo soy bien mundano. Hermana, ¿te gustaría bailar eso? Yo no sé quién está más loco, si yo por andar cantando esto, ustedes por aplaudirlo. Al final del servicio pueden en la librería encontrar mi último CD de éxitos mundanos convertidos a cristianos por Jesse Bermúdez. Pero si no lo explico así, no entendemos. Y ahí seguimos cargando y poniendo cargas. Ahora, no es que a fuerza lo tienes que hacer. Yo no me sé canciones así, más que lo que de repente aparece y en nuestra boda bailamos la de Te amo de Franco Davita y no pasa nada. Pecado es cuando la gente anda en la fiesta emborrachándose de mala copa, criticando, juzgando, de chismosa. Y así hay muchos. Pero no bailamos. ¿Estuviste víbora toda la boda? Pero no bailaste. ¿O no? Dile a la de lado, ya te cachó el pastor, mamá. Ay, mira su vestido y la novia y no sé qué y esto y el otro. Ay, pero aleluya, gloria a Dios, no baile, no seas hipócrita. Es lo que Jesús decía, colaban el mosquito, pero se tragaban el camello. Entonces, ni al extremo de satanizar todo y todo es del diablo, ni al extremo de ser un libertino y agarrar esto de pretexto para decir, pues todo el tiempo me la voy a pasar escuchando esta música. No voy para allá. Deja esto para ratos, para ocasiones especiales, si es que te gusta, pero que tu estilo de vida sea caracterizado por una vida de alabanza. Porque cuando tú no vives una vida de alabanza, de entrada te vas a volver soberbio e independiente. Porque la alabanza lleva en primer lugar de forma implícita lo segundo. Si su definición es exaltar a Dios, ¿qué significa? Que al hacerlo verbalmente, yo estoy reconociendo su posición en mi posición. Me estoy humillando delante de Él. Estoy reconociendo que Él es Dios y que yo soy su creación. Que Él es todopoderoso y que yo no lo soy. Y eso me vuelve dependiente de Él. ¿Me explico o no? Cuando yo lo dejo de alabar, estoy dejando de recordar quién es Él y quién soy yo y cuánto lo necesito. Y la falta de alabanza me va a terminar llevando a una independencia de Dios. Y la independencia de Dios ha sido la provocadora de las más grandes caídas, de los más grandes hombres
en toda la historia de la humanidad. David, el hijo pródigo, Sansón, Salomón, todos estos cayeron no cuando vino la tentación, sino cuando antes le dieron espalda a Dios. Cuando yo estoy alabando y alabando y alabando, me estoy constantemente sujetando. Lo estoy reconociendo. ¿Sabes por qué mucha gente en la pandemia se apartó de Dios? Te puedo casi garantizar y firmar que no tenían una vida de alabanza. Porque cuando vino el problema, creyeron que podían ponerse al tú por tú contra el Señor. Como dice el dicho, con Sansón a los trancazos. ¿Por qué lo permitiste? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Porque ya venían de un estilo de vida en el que seguramente hace mucho tiempo no estaban reconociendo dónde estaba Dios y dónde estaban ellos. Porque cuando yo vivo alabándole y viene un problema, le digo: Señor, no lo entiendo y no me gusta, pero hay algo de lo que estoy consciente. No importa dónde estoy yo, no cambia dónde estás tú. Esté yo arriba o abajo, tú sigues siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando yo sé dónde está Él, le sigo alabando y le sigo honrando y le sigo buscando, porque entiendo que eso no va a cambiar. Entonces la alabanza me vuelve dependiente de Él. Cuando yo dejo de alabarle, me vuelvo soberbio. Y tú sabes lo que sucede cuando viene la soberbia. Antes del quebrantamiento es la caída. Ya hasta se me olvidó cómo era. Antes de la caída es la soberbia, y antes del quebrantamiento la altivez de espíritu. Cuando me envanezco, lo próximo es la caída. Cuando yo me mantengo en alabanza, no solamente estoy todo el tiempo reconociéndolo, dependiendo de Él, sino que además hay bendición. Porque la alabanza, te lo voy a contar y demostrar, trae libertad en el mundo espiritual. Rompe ataduras, cadenas, opresión, yugos. E inclusive si había personas enfermas producto de opresión demoníaca, llegan a ser sanas en medio de la alabanza. Te lo voy a ir contando paso a paso. ¿Te ha pasado que intentas leer la Biblia, que intentas orar y se te vienen pensamientos que no tenías antes? Que empiezas a sentirte mal, que te da sueño, que te empieza a doler el cuerpo, o que inclusive vienen pensamientos incorrectos, o que viene la tentación. Esto es obvio, y es uno de los temas más comunes en consejería. Pastor, justo ahora que empecé a buscar a Dios, se me vino el mundo encima. No me digas. A ver, en la semana lo meditamos en un devocional aquí en las oficinas. Cuando fue la única vez en toda la vida de Jesús que el diablo personalmente se le apareció para tentarlo 3 veces. Cuando se fue al desierto 40 días a ayunar y orar para buscar a Dios, antes de iniciar su ministerio. Y cuando inició su ministerio, dice la Biblia que volvió en el poder del Espíritu. Y el enemigo sabía perfectamente que en esa comunión en el desierto, Jesús iba a ser fortalecido, iba a ser lleno, iba a volver en el poder del Espíritu. Y él quiso estorbarlo justo ahí cuando se fue a orar. Después le intentó de otras formas, pero la única vez que personalmente se le apareció y 3 veces lo tentó fue cuando se fue a orar. Él sabe que un cristiano lleno del Espíritu, después de haber orado, va a ser más difícil que lo tumbe. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Antes de que te fortalezcas, mejor trató de estorbar esa comunión, para que no tengas esa visión y dirección y palabra y poder que va a venir a través de tu relación. Y va a tratar de romper la relación. Entonces, muchas veces eso que sientes, sin caer en extremos de fanatismo y echarle de toda la culpa al diablo, pero a veces es producto de una opresión espiritual que llega inclusive a afligirnos físicamente. Saúl, por ejemplo, dice la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 16, que era atormentado por un espíritu malo. Es polémico que diga que de parte de Dios, y ahí tendríamos que dar tú una explicación teológica para explicar cómo el Señor, aún a través de los demonios que intentan obrar en nuestra contra, sigue obrando a favor de su propósito. Pero definitivamente este espíritu, por la forma de describirse, no era un ángel, era un demonio. Cuando este demonio lo oprimía, Saúl se sentía mal. En el original hebreo, si tú estudias este pasaje, quiere decir que él no podía respirar bien, se le iba el aliento. ¿Te ha pasado que hay tanta ansiedad, tanto miedo, tanto estrés que no puede ni siquiera hablar ni respirar? Así estaba Saúl. ¿Qué sucede? Primer libro de Samuel, capítulo 16, vamos a leer desde el versículo 21. Dice: y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y envió Saúl a decir a Isaí, que era el padre de David: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos.
Y cuando el espíritu malo de parte de Saúl venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Pregunta, ¿qué tocaba David? ¿Pero qué tocaba con el arpa? ¿El mariachi loco? La de Shakira, Piqué. Y le decía al espíritu, y perdón que te salpique. No, David tocaba alabanzas. Lo sabemos porque los salmos lo revelan y porque ahorita te voy a leer uno de los salmos que él escribió, describiendo parte de su biografía. Y cuando David tocaba el arpa y tocaba alabanzas, le podríamos añadir, con su mano, Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Cuando David fue mandado llamar por Saúl, te lo quiero leer desde un poquito atrás, en el versículo 14, fíjate, dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios la atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas, ¿qué cosa? La idea era que al tocar esta persona el arpa, que luego resultó que fue David, Saúl tendría alivio. Pero el resultado, de acuerdo al versículo 23, no solo es que tenía alivio, sino que estaba, ¿ya lo vieron o no? Dice, y tocaba con su mano, y Saúl tenía y estaba, porque los hijos de Dios siempre superaremos las expectativas de aquello para lo cual fuimos llamados, si Dios está con nosotros. Te lo voy a explicar. Esto es fascinante. David, quiero que vengas para que me sienta mejor, que se refiere a una mejoría física. Es como una aspirina, cubrir los síntomas. Esta opresión lo hacía sentirse mal físicamente, pero David tocaba y tenía alivio y estaba mejor. Dos palabras distintas en hebreo para describir las dos cosas que pasaban, y es, número uno, que físicamente dejaba de tener estos problemas y podía respirar, y dos, que emocionalmente él estaba en paz. No solo trajo alivio a su estado físico, sino también a su hombre interior. ¿Por qué? Porque cuando tocaba el arpa, el espíritu que lo oprimía se apartaba. ¿Y por qué se apartaba? Porque hay un secreto que no hemos visto en la Biblia. Digo secreto entre comillas. El reino de las tinieblas no soporta escuchar que se alabe el nombre de nuestro Dios. Es para ellos una pesadilla. De entrada, porque Satanás era el encargado de la adoración. Y en segundo lugar, porque es una forma de recordarles que ellos han sido vencidos y despojados públicamente en la cruz del Calvario, y que nuestro Señor Jesús, que fue crucificado, a los 3 días se levantó de entre los muertos y ya los venció. Es una forma de decirle, Satanás, ya perdiste. Aguánteme tantito. Querías ser igual a Dios, pero no lo lograste. Eras Lucifer, terminaste siendo el diablo, y Rey de reyes y Señor de señores solo hay uno, y es nuestro Dios, y Él gobierna por los siglos de los siglos. Eso es lo que le dice la alabanza. Es restregarle en la cara su derrota. Es recordarle que no pudo ser igual a Dios, que fracasó en su intento. Es como, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes es bien fanático de un equipo de fútbol o de básquetbol, de lo que sea. ¿Qué sientes cuando te va goleando tu acérrimo rival y está ahí un cuate tuyo en la cara restregándotelo? Gol, gol, gol. ¿Te gusta escucharlo? No. Por ejemplo, la próxima semana, palabra profética del pastor, América ganándole 3-0 a las Chivas, ¿no? Y alguien en casa ahí está, gol, gol, y tú eres chiva de corazón, te va a lastimar. Si te gusta, por ejemplo, en el caso de los solteros, una chava, o los que ya están casados, supone antes de casarte, tu esposo o tu esposa, que le hubiera hecho caso a alguien más que no fuiste tú, y llega esa persona y se empiezan a abrazar y a besar y a decir cuánto se aman en tus narices. ¿Ahí te quedarías? Ay, qué bonito amor. No, sales corriendo porque estás ardido, porque a ti no te hizo caso, porque te está recordando pues que tú no fuiste elegido, que tú perdiste. Y es lo que sucede con la alabanza. Es estarle, bueno, es dirigida a Dios, pero cuando hay espíritus en medio escuchando, ellos se atormentan porque están escuchando constantemente su derrota, y que ellos no son parte de ese reino, que ellos son enemigos de ese reino. Es estarles recordando que toda su bola de maquinaciones para esclavizarnos al pecado
no sirvieron de nada porque Jesús nos hizo libres y nos dio su perdón. Entonces, como decirle, brother, tanto pancho para nada, estás derrotado. No lo soportan, los atormenta y somos libres. Por eso que la alabanza tiene que ser indispensable en nuestro estilo de vida del día a día. Sigo explicando, pero antes quiero leerte lo que David dijo en el Salmo capítulo 34. Vamos a verlo. Salmo capítulo 34, versículo 1. Dice: bendeciré a Jehová los domingos a la 1:20 de la tarde, que empieza la alabanza. Bueno, a la 1:30 porque llego tarde. A la 1:40 porque llegué a la prédica. Ahí llegué al amén. Dice, en todo tiempo. O sea que fíjate qué increíble. Aunque tuviéramos servicios de 1 hora de alabanza, que me fascinaría, de todas formas seguiría sin ser suficiente, porque no se trata de lo que pasa un día a la semana. Porque a lo mejor saldré ese domingo bien motivado y emocionalmente hasta arriba, pero de nada sirve si no es parte de tu estilo de vida. Entonces a veces somos muy guiados por emociones. Y hay gente que dice, me gusta aquí porque aquí hay más alabanza. Brother, alábale diario en tu casa. O sea, no pudiste hacerlo a lo mejor en ese momento, en ese espacio, pero tienes todas las otras 24 horas de cada día para alabarle y no lo haces. Qué incongruencia, y esa es la base del legalismo. Su alabanza, versículo 1, en el párrafo B dice, estará de continuo, ¿de qué? En mi boca. Y cuando tú estás constantemente alabando a Dios, si había espíritus opresores a tu alrededor, no lo van a soportar y van a salir por piernas. Y por eso es que tú vas a ser más sensible a la manifestación tangible de la presencia de Dios. No porque baja con la alabanza, que es un error doctrinal que a veces se enseña o se canta. Como hace poco cantamos una canción, la de Espíritu de Dios ven sobre mí, y explican los chavos de la alabanza que es de forma simbólica, que lo que estamos pidiendo es que podamos ser sensibles a esa manifestación de su presencia, pero no es que cuando yo canto Él viene, que es como a veces se enseña. Y esta es una herejía muy común en las iglesias. El Espíritu Santo es omnipresente, está en todas partes. Si quieres ser estricto, habita por la fe y en nuestros corazones, lo recibimos al venir a Cristo. O sea, no es de que Él estaba allá arriba en el cielo viendo un partido de fútbol con el Padre y con el Hijo y de repente empiezan a alabarle. Espíritu Santo, te hablan, bueno, ahorita vengo porque dijeron que vaya. Ya llegué, ¿qué hubo? No, Él ya estaba aquí. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces estamos tan oprimidos, estamos tan en la carne, que no somos sensibles a su presencia. La alabanza lo que hace es que disipa la opresión, nos conecta con Dios y entonces sentimos muchas veces su presencia. Es similar a lo que sucede con el ayuno. No es huelga de hambre para que Dios responda. No es que Dios dice, no, ese pobre cuate tiene 3 semanas que no come, ya hay que responderlo, si no se nos va a morir. No, simplemente al no comer debilito mi carne. Si en ese tiempo estoy en contacto con Dios, porque el ayuno no se realiza mientras estoy trabajando o haciendo ejercicio físico o algo, sería una locura, porque no es una manda ni es una obra para ganarte algo de Dios, es simplemente para debilitar tu carne, estar en comunión con Dios y ser más sensible a su dirección, y entonces tú puedes percibir más lo que sucede en el mundo espiritual. Y lo mismo sucede con la alabanza. Por eso el domingo la alabanza va antes del mensaje, porque si había opresión, con la alabanza se va y el mensaje entra directamente al corazón. Si el mensaje fue muy bueno, pero el corazón venía cerrado porque había opresión, pues puede que la persona no lo reciba, no porque no haya sido impactante, sino porque pues su corazón estaba de entrada endurecido. Pero muchas veces en estos tiempos somos sensibles, libres de todo presión. Puedo entonces no ver cómo viene la presencia de Dios, sino ser sensible a cómo se manifiesta la presencia de Dios que ya estaba ahí. ¿Sí me explico? Ahora, y si esos espíritus demoníacos estaban trayendo tristeza, depresión, inclusive enfermedad, y yo empiezo a vivir una vida de alabanza, ¿sabes qué es lo que sucede? Se va la depresión, se va la ansiedad, se va la tristeza y a veces hasta se va la enfermedad. Fíjate este ejemplo con el cual quiero terminar.
en el libro de los Hechos, capítulo 16, si me apoyan aquí en el teclado, por favor. Perdón, antes quería leerte el Salmo 100, versículo 4. Y de aquí nos vamos a Hechos y concluimos. Salmo 100, versículo 4. Esto sucedía camino al lugar santísimo. Hoy tú y yo somos el lugar santísimo porque nosotros habita la presencia de Dios. Pero para poder entrar a ese lugar santísimo, en este caso para poder ser sensibles a esa presencia que ya habita, dice el versículo 4, entrar por sus puertas con acción de gracias. Cuando tú vienes delante de Dios con amargura en tu corazón, no vas a ser sensible a lo que Él te quiere hablar. Pronto te voy a compartir desde el punto de vista bíblico y científico lo que provoca la raíz de amargura. Cuando estás todo el tiempo amargado, con odio, con rencor o quejándote. Cuando vienes delante de Dios con pura queja y murmuración. Es la única causa por la que dice la Biblia que algunos pueden dejar de alcanzar la gracia de Dios. Y no es que Dios no le extienda, sino que solitos nos cerramos a ella. Porque literalmente nos bloqueamos, dejamos de pensar bien y nos vamos apartando de Él. Y empezamos a hacer tonterías porque estamos ciegos por nuestra amargura. Pero cuando vengo con acción de gracias, en vez de Señor, ¿por qué mis hijos? ¿Y por qué la enfermedad? ¿Y por qué el trabajo? Dios, gracias. Porque llamo a las cosas que no son como si fueran, porque yo sé que tú estás obrando en ellos, porque confío en tu promesa, porque los vas a tocar. Gracias, Señor, porque en medio de la enfermedad te vas a glorificar, porque tienes el poder de sanarme, porque en medio de esto, Señor, algo vas a obrar. Gracias, Señor, porque aún en tiempos de crisis yo sé que tú me vas a proveer, porque nunca me has dejado ni nunca me desampararás, porque esa es tu promesa. ¿Qué es lo que hago? Desarmo al enemigo. Esos pensamientos en mi mente que literalmente empezaron a crear conexiones, que empezaron a formarse en mi cabeza, haciendo fortalezas que me tenían cautivo. Cuando empiezo a enfrentarlos con la verdad de la palabra de Dios, se van rompiendo esas viejas conexiones y creo nuevas formas de pensamiento, nuevos hábitos, nuevas conductas, de acuerdo a la palabra de Dios. Tengo que entrar con acción de gracias. Pero luego dice, y por sus puertas, dice, por su puerta con acción de gracias y por sus atrios con alabanzas. Escúchame, nadie entraba al lugar santísimo sin gratitud ni alabanza. ¿Por qué no eres sensible a la presencia de Dios? ¿Y por qué eres guiado por tu carne? Y tomamos a veces decisiones erróneas, guiados por nuestra carne y no por el Espíritu. Porque en el día a día no vivimos una vida rendida a Dios, en este caso una vida de alabanza. Entonces está todo el reino de las tinieblas trayendo presión y tú así, a veces hasta con miedo. Personas que llegan al extremo de manifestaciones físicas en casa, que les he dicho entre broma y broma, la verdad se asoma y llegan, pastor, el diablo me espanta, se oyen voces, se mueven sombras, se mueven cosas, me hacen bu. Hermano, ya no se droga. No, ya no me drogo. Y ahí están. Cuando tienes esta arma tan poderosa que es la alabanza, que trae libertad total. Y es muy distinto, por ejemplo, que tú llegues a casa después de un día de tanta presión y opresión del mundo, del jefe, del tráfico, de las malas noticias y del reino de las tinieblas, desconectado de Dios en la carne, y por eso explotas. Y con todo respeto, tienes la casa que tienes. A que tú estés en contacto con Dios y te paras y estás meditando una porción de su palabra y estás orando en tu mente, en tu corazón, mientras te cambias, te metes a bañar, sigues igual, te vas en el coche, te vas con alabanzas, te estás trabajando, si puedes, si tu trabajo te lo permite, con audífonos, con una bocina, estás escuchando mensajes, estás escuchando alabanzas, estás en contacto constante con Dios, siendo sensible, siendo libre de toda opresión. Y cuando viene ese conflicto con quien sea, tu actitud es otra, porque estás en el Espíritu y lleno del Espíritu y no en la carne, lleno de la carne. ¿Me explico? Meten a Pablo y a Silas a la cárcel, Hechos 16. Los golpean mucho, los azotan con varas. Los meten a la celda de más adentro, lo cual quiere decir que desfilaron por un pasillo frente a todos los demás. Los vieron ahí.
les amarraron los pies en el suelo. Y dice la Biblia que a medianoche cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué es lo que sucede cuando la iglesia alaba en medio de la adversidad? Porque déjame decirte, el mundo, el diablo, a quien tú le quieras echar la culpa, te puede oprimir, te puede enfermar, te puede encarcelar, te pueden hacer lo que tú quieras, pero hay algo que nunca te van a poder quitar: la oportunidad de abrir tus labios y declarar que Jesucristo es el Señor, y alabarle. Y aún si te cortaran la lengua, en tu mente tú puedes seguirle alabando. Y es lo que comenzaron a hacer. Dice la Biblia que cuando ellos comenzaron a alabar, te lo voy a leer más adelante, bueno, de una vez, versículo 26, dice que sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero se quería matar pensando que todos habían huido, y Pablo le dice: no lo hagas, aquí seguimos todos. Lo cual quiere decir que los presos se arrepintieron porque no escaparon, se impactaron tanto que quisieron seguir escuchando. Lo primero que va a pasar es que gente a tu alrededor, cuando te vea alabar a Dios en medio de la adversidad, va a preguntarse qué es lo que te está pasando a ti, porque mucha gente solamente alaba a Dios cuando le está pasando bien. Pero ¿por qué tú aún en la cárcel? ¿Por qué tú aún en medio de la opresión, en medio de los problemas, en medio de la tribulación, sigues alabando a Dios? Y algunos de ellos serán tan impactados que entregarán su vida a Cristo cuando te escuchen después. Pablo le dice al carcelero: no lo hagas. Él responde: Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y de aquí viene el famoso versículo 31: cree en Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Resto de la historia, te cuento que hoy en el cielo hay una familia entera, que es el carcelero y su familia y su descendencia, que conocieron a Jesús y que fueron salvos porque dos hombres, Pablo y Silas, decidieron alabar a Dios en el peor de sus momentos. Yo no sé cómo le estás pasando hoy. Hay personas que vienen muy bien, hay personas que vienen con mucha aflicción. Ninguno de los dos tenemos derecho de que esto es un justificante para apartarnos de Dios. Hay veces en las que se cumple Santiago, que dice: está alguno alegre, cante alabanzas. Pero a veces si estás afligido, también aplica. Y que no te robe el enemigo la dicha, el privilegio, la bendición de, aún con los pies, con impotencia, con golpes, con vergüenza, con los demás riéndose como lo hicieron con Pablo y Bernabé, abrir tus labios y declarar que Jesús es el Señor. Ahí en tu lugar yo te voy a pedir que cierres tus ojos unos minutos. No hemos terminado todavía. Hoy me tomaré 5 o 7 minutos más del tiempo del programa. Y 5 o 7 minutos no van a cambiar nada, pero quiero que hagamos un ejercicio de aquello que en oración luego le diremos al Señor que queremos que sea nuestro nuevo estilo de vida. Y que le puedas alabar como le hicieron Pablo y Silas en medio de la adversidad. Yo no sé cuál ha sido tu estilo de vida, pero si tú has creído esto que hemos visto el día de hoy, dile ahí en tu lugar en oración: Dios, reconozco que no ha sido caracterizado por una vida de alabanza. No estás presente en lo que sale de mi boca. No estás presente en mis listas de reproducción. No estás presente más que esos 20 minutos que te he destinado cada semana para alabarte. Reconozco que me he vuelto poco a poco independiente de ti, que te he dejado de reconocer y que no he tenido armas para enfrentar esta opresión, que he vivido en la carne y no sensible a tu presencia, Señor. Dile: pero ya no quiero vivir de esta forma. Y hoy quiero decirte, Señor, que más allá de una emoción, de lo que puedas sentir un domingo en un tiempo de alabanza, hoy se ha formado una convicción, que es
el entendimiento de la necesidad que tengo de vivir una vida de alabanza en cada momento posible, con música o sin música, de forma audible o en mi corazón, pero cada día de mi vida, de hoy en adelante, en cada instante que yo pueda, te quiero reconocer, te quiero alabar, te quiero exaltar. Quiero experimentar un poco de esto que vivieron Pablo y Silas en aquella cárcel. Y dile: Dios, aún si me encuentro como ellos, golpeado por la vida, por problemas, por adversidad, con los pies amarrados, lo cual habla de impotencia, sin la capacidad o recursos para resolver este problema, aún si me tocó desfilar frente a los demás como ellos lo hicieron, y me han preguntado: ¿dónde está tu Dios? Hay algo que nadie me puede robar, y no le daré el privilegio al enemigo, que es la oportunidad de alabarte cada día de mi vida. Quizá venías domingo a domingo y lo hacías por rutina, repetías los cantos de memoria sin concientizar, sin hacer conciencia de qué estabas diciendo. Te dice: levanta las manos, y como robot lo haces, y no sabes lo que significa. Hoy eso tiene que cambiar. ¿Sabes por qué las personas en los juegos mecánicos, en las motos, en las lanchas, en los autos convertibles, suelen levantar las manos? Porque eso les permite experimentar una sensación de libertad. El viento dando a la cara y a las manos levantadas al aire les permite sentir esa libertad. Alzar las manos en medio de la alabanza es una forma de recordar: Dios, soy libre. Ya no pertenezco al reino de las tinieblas. Ya no soy esclavo del pecado. Ya no estoy bajo condenación. Ya no hay culpa ni vergüenza. Tengo tu perdón y soy tu hijo, y me amas y tengo tu espíritu. Cada que le alabes y levantas las manos, sonríe, porque es una forma de recordarle al reino de las tinieblas entero que no hay más condenación para quienes están en Cristo Jesús. Que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Es un símbolo de rendición también. Cuando alguien te asalta, a veces lo primero que te dice es: arriba las manos, porque es la forma en la que tú te reconoces como indefenso, en la cual tú te expones a merced de la otra persona, en la cual tú le dices: no voy a intervenir. Cuando tú le alabas y levantas las manos, le estás diciendo: Dios, mi vida está en tus manos. Estoy a tu merced, a tu voluntad. Haz lo que quieras. Toma todo lo que quieras, añade todo lo que quieras, confío en ti. Y ahí en tu lugar yo te quiero pedir que si tú estás de acuerdo con esto y lo crees, con ojos cerrados, ponte de pie. Alza tus manos y dile: Dios, alzo mis manos porque soy libre. Y alzo mis manos porque hoy te rindo mi vida. Y vamos a alabarle aún en medio de la adversidad. Y dile: Señor, yo no sé cuál sea tu situación, tú la sabes. Dile: Señor, esta es, pero no cambia la tuya. Donde quiera que yo esté, eso no te baja de tu trono. Como quiera que yo esté, no cambia quién eres tú. Tú sigues siendo rey. Tú sigues gobernando. Tú sigues siendo mi Salvador. Y no lo dejaré de reconocer. Dios, yo oro por tu iglesia, que a la medida que ellos te alaban, hoy y mañana y siempre, todo espíritu demoníaco que estaba oprimiendo sus vidas sea echado fuera en el nombre de Jesús. Y que si en esta hora había personas que venían oprimidas por espíritus que estaban trayendo depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, tristeza, inclusive enfermedad física, espíritus que estaban trayendo pobreza, conflicto, pecado, vicios, adicciones en sus vidas, que en la medida que tu iglesia empieza a alabar, todas estas presencias demoníacas huyan en el nombre de Jesús. Que tu presencia, Espíritu Santo de Dios, se manifieste de forma tan tangible que el reino de las tinieblas no lo pueda soportar. Que recuerden que son un enemigo derrotado
y que sepan que no hay lugar entre el pueblo de Dios para ellos, que nuestra casa no estará nunca más vacía y que no son bienvenidos ni ellos ni sus 7 compañeros, que no hay lugar para ellos, porque este templo estará lleno, totalmente lleno del Espíritu Santo de Dios. Que en el nombre de Jesús, Señor, en medio de la alabanza tú traigas libertad, que rompas toda cadena, que abras puertas, que si tú lo quieres hacer traigas sanidad, que las ventanas de los cielos se abran, Señor, y tu iglesia pueda experimentar el poder de lo que sucede cuando la iglesia alaba. Y con tus manos arriba, que no te importe si te escuchas mal, si no estás entonado, que piense el de al lado de ti. La alabanza que está aquí arriba no va a cantar por ti. Hoy abre tu boca y dile: Señor, tú eres mi Salvador, tú eres Rey, Señor, y yo te voy a alabar por los siglos de los siglos. Y dile con tus palabras: Dios, no hay nadie como tú, eres inigualable, Jesús, mi Mesías, mi Salvador. Dile: gracias por tanto, por siempre tú reinarás. Imagínate a Pablo y a Silas, imagínate con ellos, y ahí en ese lugar empieza a alzar tu voz como ellos lo hicieron. A medianoche alzaban su voz y se escuchaba en la celda y los demás oían. Que te escuche hoy y cada día la gente que te rodea decírselo: Dios es Rey. Todo lo que anhelo, Jesús. Solo a ti es mi adoración, Jesús. Dile: no hay nadie como tú, el que venció en la cruz, el que despojó a los principados y potestades, el que a los 3 días resucitó, el Rey de reyes y Señor de señores, el único de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el imperio, por los siglos de los siglos. Díselo con tu boca.
Y así estaban orando Pablo y Silas y cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente, fue inesperado. Va a haber veces que tú alabes y no suceda nada aparentemente, pero algún día llegará ese de repente, donde de sorpresa el Señor te va a sorprender. Y dice que un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Si tú permaneces en este estado, mi hermano, viene el día en el que esos cimientos se van a caer. Puertas que tú no habías podido abrir por sí solas van a ser abiertas, y cadenas de opresión que tenían encarcelado van a ser rotas, porque hay libertad en el nombre de Jesús para su pueblo. Al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Dile: yo creo, Jesús, que tú rompes cadenas, que tú abres puertas, que tú traes libertad, y yo recibo esta libertad, libre de toda opresión, libre de toda influencia demoníaca, libre de todo aquello que no viene de ti. Toda crisis, enfermedad, maldición, todo trabajo de brujería, todo aquello que no viene de ti es roto en el nombre de Jesús. En medio de la alabanza, los demonios huyen y el pueblo de Dios es libre. Dios, estos tiempos, dile que vengan sobre mi vida, y mientras ese día llega, yo no dejaré, como Pablo y Silas, de alabarte. Y dile una vez más: Yeshua, Jesús, como le quieras decir. Lo importante es que reconozcas quién es Él. El único digno de recibir toda la gloria, dice la Biblia, la alabanza, el reino y el imperio por los siglos de los siglos, es Jesús, el Rey de reyes y Señor de señores. Quisiéramos que este tiempo se extendiera toda la tarde, pero querido hermano, tenemos toda la vida para vivir como David, alabando a Dios de continuo con nuestra boca, donde quiera que vayas. Y si tú lo haces, esta sensación que has tenido estos minutos va a ser tu estilo de vida, y eso será maravilloso. Amén. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.